Bueno, muy buenos días, ahora sí. Hoy es un día de bendición, ¿cuántos lo creen? Hoy es un día de nuevos comienzos. Siempre el Señor nos da la oportunidad de tener nuevos comienzos, nuevas oportunidades para cambiar algo, para hacer algo nuevo en nuestra vida. Pero eso depende de la actitud que nosotros tengamos ante las circunstancias que se van presentando diariamente. Eso depende de nuestra decisión. ¿Realmente nosotros tomamos la decisión de avanzar o de retroceder o de quedarnos estancados? Pero a veces el temor no nos deja avanzar. A veces el temor al rechazo no nos deja avanzar. El temor a lo desconocido no nos deja avanzar. El temor al riesgo no nos deja avanzar. Y entonces pensamos que es mucho mejor, es mucho más cómodo quedarnos sin hacer nada que tratar de conseguir algo, tratar de controlar, de lograr algo. Y yo entiendo que no se trata de que nos aventuremos alocadamente, no se trata de que asumamos riesgos no calculados, no se trata de que vayamos haciendo cosas imprudentes, se trata de que busquemos al Señor y con la guía de Dios empecemos a dar pasos con Dios. Amén. Esto es diferente a cuando nosotros nos aventamos a hacer cosas por nuestras propias iniciativas sin ser la guía de Dios. La gran diferencia entre nuestros planes y los planes de Dios es que los planes de Dios está garantizado el éxito. En nuestros planes tenemos el riesgo multiplicado. Pero cuando nosotros hacemos nuestros planes confiando en Dios y siendo guiados por Dios, la situación se vuelve diferente. Y por eso quizás tenemos muchas oportunidades de hacer cosas nuevas que no hemos hecho en el pasado, cosas que quisiéramos retornar el tiempo hacia atrás y nos hubiera gustado aprovechar tal oportunidad de otra manera, o nos hubiera gustado simplemente aprovechar esa oportunidad que se nos presentó y que nosotros la dejamos pasar, porque el temor no nos dejó dar el paso. A veces tenemos frustraciones en algunas áreas de nuestra vida, a veces pensamos que no lo hemos hecho bien, que hemos fracasado y lo hemos intentado de otra manera, pero también fracasamos. Y hoy es un tiempo en donde el Señor nos invita a empezar de nuevo. Dígale a su compañero, vuelve a empezar. Pero empieza con Dios esta vez. Amén. Tenemos que empezar de nuevo y tenemos que empezar con Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Todos nosotros hemos caído, todos hemos tenido tropiezos, todos hemos tenido situaciones difíciles, todos hemos tenido fracasos. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. ¿Se ha sentido desfallecer alguna vez en su vida? ¿Se ha sentido con tantos problemas que dicen, no, ya no vale la pena seguir adelante? El Señor está listo a sostenerte y está listo a ayudarte a salir adelante. El Dios da un nuevo comienzo a los que están listos a desistir. A veces estamos que tiramos la toalla y estamos diciendo, en este matrimonio ya no vale la pena, me voy a ir de la casa y dejo a mi esposa o a mi esposo abandonados, y pensamos que esa es la mejor solución para nosotros. Pero las mejores soluciones para los hombres realmente son las peores soluciones para Dios. Dios siempre tiene un mejor camino para todas las cosas. Y Él tiene un camino especial. Y ese camino es cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios y hacemos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Tenemos la oportunidad de cambiarnos nuestra vida. Dios puede ayudarnos, Él está dispuesto a ayudarnos, Él está interesado en ayudarnos, Él quiere darnos el poder para salir adelante, pero necesitamos decirle qué es lo que necesitamos. Necesitamos decirle qué es lo que necesitamos de Él. Cuando nosotros somos autosuficientes y queremos lograrlo todo por nuestros propios medios, pues finalmente nos estrellamos seguramente. Pero cuando nosotros dependemos de Dios y buscamos la guía de Dios y hacemos las cosas como el Señor nos pide que las hagamos, definitivamente la victoria está en nuestras manos. No debemos dejar pasar la oportunidad de la presencia de Dios. No debemos dejar la oportunidad de poder estar en comunión con Dios y de buscar la guía y la dirección de Dios y el favor de Dios. Vamos a mirar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Una historia muy famosa, que es la historia del ciego Bartimeo, ¿la recuerdan ustedes? Dice, llegaron a Jericó y cuando ya salía Jesús de la casa, de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba el hombre mendigando junto al camino, era una vida miserable la que el hombre llevaba.
Todos los días seguramente alguna persona lo tomaba, lo llevaba y lo sentaba junto al camino, y el hombre estaba mendigando durante todo el día unas monedas, y quizás por la noche alguien lo llevaba, lo recogía y lo llevaba a su casa. Dependía completamente de la gente que le ayudara. Era una vida miserable realmente. El no poder ver en aquel tiempo era realmente una limitación absoluta. Hoy los ciegos pueden hacer algunas cosas, ¿verdad? Porque tenemos algunas formas de ayudarlos, pueden leer aún, pueden escribir. Pero en aquel tiempo era muy difícil la situación para ellos, porque eran completamente inútiles. Ni siquiera se podían mover por ellos mismos, porque no había de esos perritos lazarillos que tenemos hoy. No había braille. No había forma de que ellos pudieran desarrollar alguna actividad productiva. Eran completamente inútiles, servían únicamente para extender su mano y pedir. Era una vida realmente miserable. La falta de vista, la falta de visión, realmente anula a las personas para poderse desarrollar. Y esa era la situación de Bartimeo, pero él se enteró que Jesús venía por ahí, por el camino. Y cuando se enteró de que Jesús venía por el camino, el hombre dijo: esta es mi oportunidad. Yo no voy a desperdiciar esta oportunidad. Voy a llamar a Jesús, voy a llamarle la atención a Jesús, voy a buscarlo. De alguna manera voy a hacer que Él me sane, porque Él sí tiene la capacidad para sanarme. Y empezó a gritar y a vociferar, según otras personas, y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba, y la gente empezó a callarlo. No grites al maestro, por favor, mira, no hagas una escena. El rabino está ocupado, no se va a interesar en ti, déjalo por favor, cállate. Pero entre más lo callaban, él más gritaba. Y seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo haría? Porque Bartimeo sabía que Jesús tenía la capacidad de poderlo sanar. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que lo que estaba haciendo Bartimeo ahí era una profesión de fe. Él estaba declarando que Jesús sí podía sanarlo, y públicamente se lo pidió para que él lo hiciera. De alguna manera lo confrontó para que Jesús lo sanara. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad y nunca recurrimos a Jesús? Nunca recurrimos al Señor. Seguimos trabajando y luchando, y nos estrellamos y volvemos a cometer los mismos errores, y nos volvemos a pegar contra las paredes, y seguimos caminando en el camino incorrecto. Tenemos que buscar de Dios y buscar el favor de Dios. Él vio una oportunidad de cambiar su vida y empezó una nueva vida que cambió por completo su futuro. Él clamó a Jesús. Y entonces Jesús dijo: traedle, llamadlo, tráigamelo aquí a ver qué es lo que quiere el hombre. Y fueron, lo buscaron y lo trajeron. Dice que el hombre se levantó, dio un salto y botó la capa, pero no sabía dónde ir. La gente lo llevó hasta Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo servir? Pues pareciera una pregunta como tonta, ¿no? Porque si Jesús, que es el creador del mundo, el hombre que sana, que resucita muertos, encuentra un ciego, pues lo lógico es que el ciego requiera restaurar su vista, su visión. Y entonces Bartimeo le dijo: Señor, quiero recobrar mi vista. Y él dijo: bien, vete, tu fe te ha sanado. Eso fue lo que pasó, nada más. Y el hombre empezó a seguir a Jesús en el camino. Cambió su posición de estar sentado y postrado junto al camino en una vida miserable. Empezó una vida de gozo, de servicio al Señor, una vida en donde pudo él ayudar a muchas personas, una vida de colores, una vida donde podía disfrutar de la naturaleza, donde podía ver los árboles, las flores, podía ver las expresiones de la gente, podía saber qué la gente está pensando, cuál es el lenguaje corporal de las personas, etc. Quizás esto le ayudó, porque cuando él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente empezó a vociferar. Él no tuvo la oportunidad de mirar las expresiones de las personas de desprecio, seguramente, y de descalificación, que quizás lo hubieran acomplejado para que no siguiera gritando, sino que él siguió gritando porque sabía que Jesús lo podía ayudar. A veces nosotros nos dejamos anular por la crítica. A veces dependemos de la opinión de los demás para hacer algo para Dios. A veces dependemos de la opinión de todo el mundo para dar pasos de fe. A veces es bueno estar ciego ante esas críticas.
Bartimeo no tuvo la oportunidad de mirar las expresiones de los rostros de desaprobación cuando él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él estuvo en la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor cambió por completo la vida de Bartimeo. Y todos los días nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Todos los días tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. Todos los días tenemos la oportunidad de morir a nuestra carne y empezar a vivir para Cristo. Todos los días tenemos la oportunidad de dar un paso en el crecimiento espiritual en nuestra vida. Todos los días tenemos a Jesús disponible ante nosotros para que encontremos su misericordia. Dice la palabra de Dios que a través de la sangre de Jesús podemos acercarnos ante Él confiadamente para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Y yo sé que hay muchas áreas en las que nosotros necesitamos empezar de nuevo. Hay muchas áreas en las que hemos desistido en la lectura de la palabra de Dios. Quizás nos hicimos el propósito al principio del año: bueno, esta vez sí voy a leerme toda la Biblia este año, o voy a leérmela 3 veces, algunos dirán, o algunos dirán otras 5 veces. Otros dirán: voy a leérmela por completo este año, ahora sí. Y empezaron juiciosos la primera, segunda semana, y después se cansaron. Y no importa la situación que hayas tenido, no importa que estés cansado, no importa que el triunfo te haya abandonado, no importa que el error te lastime, que la tradición te hiera o que la ilusión se apague. No importa que el dolor queme tus ojos o que ignoren tus esfuerzos o la incomprensión corte tu sonrisa. Aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Esos propósitos en Dios tenemos que recuperarlos y restaurarlos. Si has tenido el llamado del Señor y empezaste a servirle con amor a Dios y de pronto desististe, vuelve a empezar. El Señor te está llamando hoy para que inicies de nuevo con Él. El Señor quiere que tú empieces, pero de su mano, que empieces de nuevo, pero atado a Él. El nombre de Bartimeo significa hijo del honorable. Y resulta que nosotros no solamente somos hijos del honorable, sino que somos hijos de Dios, dice en la palabra de Dios. Pero sin embargo, en muchos casos estamos ahí junto al camino, mendigando las bendiciones de Dios nada más. ¿Por qué no cambiamos y empezamos a seguir a Cristo y empezamos a servirle al Señor? Y cambiamos nuestra vida de estar tirados junto al camino solamente esperando las bendiciones de Dios y empezamos a generar bendición para otras personas. ¿Por qué no cambiamos y dejamos ese anquilosamiento en que estamos por el temor de hacer la obra, por el temor de cambiar? Porque tenemos más temor de cambiar y ese temor nos impide hacer cosas grandes para Dios que la ilusión de poderle servirle al Señor. Jesús está pasando por acá ahora mismo y lo sentimos hoy en la alabanza. Sentimos la presencia del Señor aquí. No perdamos esa oportunidad. El Señor está ahí. No espere más. Busque al Señor. No lo aplace, no deje para otra oportunidad. Hoy es la oportunidad. Hoy es el tiempo en escuchar al Señor y de obedecerle al Señor. Ese llamado que el Señor nos está haciendo de seguirle y de servirle, tenemos que tomarlo hoy. Y Él se encarga de nuestros problemas, como lo hizo con Bartimeo. Le volvió la luz a sus ojos. También seguramente hoy el Señor nos está volviendo la luz a nuestro ministerio, al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Hoy el Señor nos está volviendo la luz a esos planes que el Señor nos dijo que desarrolláramos, que no hemos desarrollado. A ese grupo de integración que en alguna oportunidad hicimos y que abandonamos. O ese tiempo de devocional que hicimos en un tiempo y que ahora ya no hacemos. O ese tiempo de oración que teníamos todos los días y que ahora no lo hacemos. O ese tiempo en que le compartimos a ese amigo y que le ayudó a transformar su vida y que el hombre estaba muy entusiasmado, pero que de pronto lo abandonamos. A ese compañero que finalmente se apartó y que nosotros podemos traerlo de nuevo. ¿Cuál es el llamado que el Señor te está haciendo hoy? A cada uno de nosotros el Señor nos está hablando, porque cuando el Señor se acerca a nosotros siempre nos redarguye de algo, de pecado, de justicia o de juicio. Y la idea no es no postergar
porque la postergación realmente nos aniquila, nos paraliza, no nos deja seguir adelante. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Jesús dice que no debemos postergar, que no debemos mirar hacia atrás. No puedes dejar el reino de Dios para mañana. Tenemos que aprovechar el día de hoy y empezar a tomar decisiones de seguir a Cristo, de dar ese paso que el Señor nos está invitando a dar. Que si antes hacíamos una visita evangelística y compartíamos la palabra de Dios, volvámosla a hacer y no hagamos una, hagamos dos. Que si antes compartíamos la palabra de Dios con las personas que nos visitaban en la oficina y les dábamos un tratado, hombre, esta vez regalémosle una Biblia también y compartámosle un tiempo. Necesitamos empezar a hacer cosas para el Señor. No vivamos como Bartimeo, el mismo sitio, la misma esquina, el mismo camino, el mismo polvo de la calle y la misma incapacidad de hacer cosas. Tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos está brindando para empezar a servirle. Pero a veces pensamos: hoy miércoles ir a la iglesia, no, dejémoslo para el domingo. El tráfico debe estar muy pesado hoy, mejor no. No, tenemos que aprovechar la oportunidad. Cada vez que nos congregamos, el Señor tiene una bendición para nosotros. Y a veces nos damos el lujo de desperdiciar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y cuando estamos en problemas, empezamos a buscar de Dios: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me extiendes tu mano y me das tu favor? Pero nos olvidamos de lo que el Señor nos ha pedido que hagamos para Él. Y el Señor te está diciendo: dame tu vida ahora, empieza a vivir para mí ahora, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer para poder dar esos pasos de fe? ¿Qué debemos hacer para empezar de nuevo ese camino que empezamos a caminar un día y que quizás abandonamos? Dios da un nuevo comienzo a los que están por desistir. Él te dice: hoy puedes empezar de nuevo. Y vas a empezar de nuevo con mi ayuda, con mi apoyo, con mi bendición. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Es ahora o nunca, dijo Bartimeo. Y si Bartimeo no hubiera tomado esa posición, seguramente hubiera quedado ciego durante toda la vida. Y si nosotros no tomamos esta posición hoy, quizás nunca lo vayamos a tomar. Pero tenemos que vencer nuestros temores, tenemos que vencer nuestros miedos, porque a veces nos da miedo dar ese paso de fe. A veces nos da miedo dar ese paso de obediencia a la palabra de Dios. Y lo postergamos y lo dejamos para más adelante. Y decimos: bueno, cuando sea un mejor tiempo. Y dice la palabra de Dios que si esperamos que todo esté perfecto, nunca podremos hacer nada. De tal manera que tenemos que dar esos pasos de fe y empezar a caminar en fe. Pero es necesario eliminar de nuestra vida los temores. Los temores nos paralizan, los temores nos tienen anquilosados, los temores no nos dejan dar un paso adelante, porque tenemos temor de que algo suceda. Y puede ser que ni siquiera vaya a suceder, pero nos inventamos cosas que pueden suceder. Vamos a hacer un programa y vemos que hay alguna cantidad de riesgos enormes que se nos pueden presentar y entonces desistimos del programa. Y nos olvidamos que el Señor está de nuestro lado, que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor nos sustenta. Nos olvidamos de que el Señor está con nosotros. Y pensamos que la dilación nos va a facilitar la vida. Pensamos que nos va a hacer nuestra vida más actual, cuando lo único que hace es añadir tensión, porque no tomamos la decisión de hacerlo. Y seguimos ahí pegados al estrés y a la angustia y dejamos para más adelante. Y se nos pasa un año tras otro y tras otro y tras otro y postergamos las decisiones importantes que tenemos que hacer para Dios. ¿Cuántas veces hemos sabido que el Señor nos llamó para su servicio? Y sin embargo, no nos preparamos, no estudiamos, no dedicamos tiempo para Él. Y no entendemos que realmente el Señor nos creó para Él, por Él y para Él. Y pensamos que son más importantes nuestros planes que los planes de Dios. Y seguimos en nuestros planes ahí, dándonos tumbos y tratando de seguir adelante, mendigando junto al camino.
El miedo tiene el efecto increíble de paralizar nuestro potencial para prevenir que despeguemos, para prevenir que tengamos fe en nuestra vida, para evitar que demos pasos de fe. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y si ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo. Porque si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, estamos peor que si no lo supiéramos, dice Confucio. Estamos peor que antes. De tal manera que ya que sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero a veces queremos que todo suceda antes de hacer lo que nosotros debemos hacer. El temor nos hace escépticos, nos hace egoístas, evita que asumamos compromisos con Dios y con otras personas, nos hace cortos de visión, nos vuelve ciegos, no nos deja ver el futuro. Nos enfocamos en el pasado y no podemos ver el futuro. El temor cambia nuestra perspectiva y empezamos a mirar para atrás en vez de mirar para adelante. Y nosotros tenemos que entender que el pasado definitivamente ya pasó. Y si nos quedamos enfocados en el pasado, no vamos a poder proyectarnos hacia adelante. Y el tiempo va pasando, como dice Job, mis días huyen en veloz carrera sin haber visto la felicidad. Y va pasando el tiempo y el tiempo se agota. Y finalmente no hacemos lo que tenemos que hacer. Y seguimos una vida junto al camino, mendigando de la bendición de Dios. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, decía Job. Tenemos que empezar a proyectarnos hacia el futuro, pero con la ayuda de Dios. Y no jactarnos del mañana, porque no sabemos qué ha de suceder mañana. Tenemos que buscar hacer nuestros planes bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, definitivamente tenemos garantizado el éxito en el futuro. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones y andamos en ellas, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Pero cuando hacemos nuestras decisiones basadas en las promesas de Dios, la responsabilidad del éxito es de Dios. Y con seguridad Él lo tiene garantizado. Salmo 90 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar las oportunidades porque el tiempo pasa. Y si no enfrentamos nuestros miedos, nuestros temores, nunca vamos a tener la bendición que Dios tiene para nuestra vida. El miedo a la desaprobación o al rechazo es el que nos hace postergar nuestras decisiones, nuestros planes, hasta nunca cumplirlos. Gritar a Jesús en aquel tiempo, en esas condiciones, realmente era una terrible falta de respeto y por lo tanto era censurado por todos. Jesús era un rabino. No se podía gritar a los rabinos de esa manera. Pero finalmente a Bartimeo no le importó, él no quiso perder la oportunidad y se salió de los esquemas y finalmente fue y buscó cómo llamarle la atención al Señor. Y lo único que tenía era su voz, y así pues que empezó a gritar y a gritar hasta que llamó la atención de Jesús. Y Jesús le atendió, lo sanó. Y el Bartimeo definitivamente transformó su vida. Pasó de llevar una vida miserable a llevar una vida de servicio y de bendición para la sociedad. Pero él necesitó dejar de lado la censura, la vergüenza, el qué dirán. Y a veces nosotros vivimos del qué dirán. Uy, ¿qué van a decir si yo empiezo a compartir la palabra de Dios aquí a mis amigos? No, tenemos que dejar el temor. ¿Qué tienes que dejar en este tiempo? ¿Qué tienes que dejar de lado? Todos esos argumentos son excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que nosotros demos esos pasos de fe y que dejemos ciertas cosas, dejemos esos temores, ese temor al rechazo, ese temor a la censura, y empecemos a caminar con el Señor. El Señor nos está llamando y el Señor quiere que dejemos de lado ese anquilosamiento en el que estamos. Pero para dejar nuestros temores tenemos que estar con Cristo,
porque Cristo realmente es el que nos lleva a vivir una vida sin temor. Cuando estamos con Cristo y estamos apoyados en su palabra, definitivamente podemos depositar nuestra ansiedad en Él. Y le he dicho, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no tenemos por qué tener temor de obedecer la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante y dar ese salto de fe. Amén. Pero a veces el temor nos paraliza y pensamos que si damos un paso más nos vamos a caer al abismo. Y tiene el efecto increíble de paralizar nuestro potencial para prevenir que despeguemos, para prevenir que tengamos fe en la vida. El temor es algo que tenemos que echar fuera de nosotros. El temor realmente nos paraliza, nos hace vivir como las avestruces con la cabeza metida entre la arena. Y esto realmente nos impide desarrollar cualquier cosa porque ni siquiera podemos ver, estamos peor que el ciego. Porque voluntariamente nosotros quitamos nuestra visión. El temor nos quita la visión, nos vuelve ciegos hacia el futuro y nos hace mirar donde no vamos a ver nada que pueda proyectar nuestra vida. El temor nos paraliza completamente, nos congela. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas porque dependiendo de cómo vemos las cosas cambian de forma. A veces creemos más en nuestros temores que en nuestras creencias. A veces creemos más en nuestros temores que en las promesas que Dios nos ha dado. Y esto es absurdo. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, vamos a ver las cosas de una forma diferente. Ahí ven ustedes dos cuadros que son iguales, ¿verdad? Pero realmente tienen significados diferentes. En el lado izquierdo vemos una mujer joven y en el lado derecho vemos una mujer vieja. Aquí están sus labios, esta es su nariz, sus ojos. Y esta es una mujer joven mirando hacia allá. Pero es el mismo cuadro. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Cómo estás viendo el futuro? Ahí vemos un elefante, ¿verdad? Pero hay también un caballo, hay un perro, hay un gato, hay un ratón, hay un mico. Pero a simple vista veríamos solamente un elefante y quizás un caballo. Pero en la medida en que nosotros podemos estar mirando hacia el futuro, vamos a ver más cosas. Pero cuando escondemos nuestros ojos en la arena, realmente no vamos a poder ver nada. Estamos peor que el ciego Bartimeo. Ahí vemos un hombre tocando saxofón, pero también vemos un rostro de una mujer, ¿verdad? Depende cómo veamos las cosas, vamos a verlas diferentes. Y a veces vemos las situaciones y vemos que definitivamente no tienen una solución. Aquí vemos un pato, pero no sabemos si es un pato. Si es un pato, ¿no? Pero también es un pato, ¿no? Bueno, ¿qué quiere? ¿Pato o conejo? Depende cómo lo veamos. Depende cómo lo veamos. Tenemos que vernos así. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo mora en nosotros y es el león de Judá. De tal manera que tenemos que vernos como Dios nos ve. Amén. Pero a veces nos llenamos de terror y de temor porque pensamos que no somos capaces. Y resulta que las críticas nos anulan. Y vemos las críticas como algo que realmente nos paralizan completamente y entonces nosotros tenemos que superar esas críticas. No digo que las ignoremos, no, evaluémoslas y démosles correctivos y preveamos situaciones, pero no nos dejemos anular por ellas. Jesús le preguntó, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo, que quiero ver, Señor, quiero ver. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ver cuál es el ministerio que tú tienes para mí. Yo quiero ver en qué me puedes usar. Yo quiero ver cuáles son los dones que tú me has dado. Yo quiero saber cuál es el ministerio, Señor, que tú quieres que yo desarrolle. Yo quiero ver cuáles son los discípulos que tú me has dado. Señor, tú me has dado, me has dicho en la palabra que debo tener discípulos, pero no los tengo. Quiero verlos, Señor.
Pídele al Señor, de acuerdo con su voluntad, y el Señor te dará. Y dependa completamente de Dios. Cuando nosotros presentamos nuestra necesidad a Dios y la hacemos públicamente, estamos manifestando públicamente que Dios sí puede darnos eso que estamos pidiendo, como lo hizo Bartimeo, que gritaba a voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y toda la gente decía: ¿qué le pasa a este hombre? Si él no hubiera tenido la certeza de que Jesús pudiera sanarlo, él no le hubiera gritado así. Él no se hubiera salido de todos los protocolos para buscar la ayuda de Dios. Pero él rompió los esquemas y él dijo: esta es mi oportunidad y no la voy a perder. Y le presentó su oportunidad a Dios. Le presentó esa necesidad a Dios. Cuando nosotros compartimos nuestra necesidad y sabemos que Dios puede cumplirla, definitivamente estamos haciendo una profesión de fe también. Pero a veces nos preguntan: ¿cómo está, hermano? No, todo bien, hermano, todo bien, todo bien. Pero no está bien. Estamos mal. Tenemos situaciones difíciles. Entonces tenemos que reconocer que estamos en situaciones difíciles, pero estamos clamándole al Señor para que el Señor nos ayude en determinada situación. Tenemos que clamarle al Señor para que el Señor cambie ciertas circunstancias en nuestra vida. Bartimeo no se quedó callado, así como la mujer del flujo de sangre, que también supo que Jesús iba pasando por el camino y se había gastado toda su fortuna en médicos y no le habían curado. Dijo: esta es mi oportunidad, y se fue a buscar a Jesús. Y se fue y lo cogió por detrás. Tomó el borde de su manto. Y para ella era algo terrible, porque en la ley judía dice que una mujer que está menstruando no puede ser tocada por un hombre. De tal manera que ella de alguna manera estaba convirtiendo a Jesús en inmundo o algo por el estilo para los judíos. Pero ella decidió no perder la oportunidad y salió y lo buscó y tocó su manto. Y el Señor Jesús paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Y la gente: Señor, pero es que venimos aquí todos apretados, ¿cómo así que quién me ha tocado? Si iban en un Transmilenio lleno, imagínense quién lo tocó. Pero él sintió que salió poder de él, de acuerdo con la fe de la mujer. Si nosotros creemos que Dios puede ayudarnos, que Dios puede sanarnos, que Dios puede hacer algo para transformar nuestra vida, tenemos que ir y buscarle, y con seguridad el Señor lo va a hacer. Proverbios 29-25 dice que el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. El que confía en el Señor estará protegido. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a tener la protección de Dios. Ahora, muchos de nosotros empezamos en los caminos del Señor, pero postergamos nuestra decisión de bautismo, por ejemplo. Y pensamos que sí, voy a bautizarme, pero todavía no. Cuando esté bien preparado, entonces voy a bautizarme. Y nunca se prepara, ni siquiera estudia. Y se convocan reuniones para estudiar, para hacer cursos de bautismo, y tampoco asisten. Y están postergando y postergando y postergando. Y simplemente lo que pasa es que se están avergonzando de declararse cristianos. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos revestidos de Cristo y estamos listos para recibir la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando salimos del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y es el que nos guía en nuestros caminos y nos hace llevar por los caminos de bendición. Tenemos que dar ese paso del bautismo y recibir la gracia de Dios. Y cuando recibimos la gracia de Dios, tenemos que empezar a seguir al Señor, pero no para seguirle pidiendo, sino para servirle a Él. Como lo hizo Bartimeo, él le seguía por el camino. Él ya no estaba sentado al lado del camino, lo seguía y estaba sirviéndole al Señor. Estaba ayudándole a otras personas. Estaba testificando de lo que el Señor hizo. Estaba haciendo discípulos seguramente. Es importante que pongamos nuestra confianza en Dios y que le sigamos a Él.
¿Qué necesitas tú de Dios? ¿Qué paso necesitas dar ahora? ¿Dar el paso del bautismo? ¿O reabrir la célula? ¿Reabrir el grupo de integración? ¿O empezar a estudiar en la universidad? Tenemos una universidad con los mejores maestros de los Estados Unidos, 20 maestros doctorados todos, con clases disponibles para que ustedes puedan ver desde la comodidad de su hogar por la internet. Sencillísimo. Si no tuvo tiempo a las 7 o a las 8 o a las 10, a las 11, a la 1 de la mañana lo puede ver, o a las 6 de la mañana si quiere. En el horario que quiera puede empezar a capacitarse para poderle servir al Señor. Pero de ese paso de obediencia, de ese paso de fe, empieza a formarse para poderle servir al Señor. Y preséntele al Señor cuáles son sus metas, qué es lo que el Señor le ha llamado a hacer y qué es lo que tiene que hacer para poder lograr ese propósito. Y empieza a ser consecuente con lo que el Señor le está pidiendo. El Señor quiere que nosotros realmente le sigamos y le sirvamos. Pero necesitamos dar ese siguiente paso. Y tenemos que anunciarlo públicamente. Y decir, bueno, yo voy a meterme a estudiar. Voy a prepararme para servirle al Señor. Voy a empezar mi grupo de integración. Voy a empezar a asistir a un grupo de integración. Voy a venir los miércoles, voy a prepararme los miércoles que estamos dictando cursos de liderazgo para poder enseñarle a las personas los principios básicos del cristianismo. Pero necesitamos dar el segundo paso. Y el tercer paso, y el cuarto paso. Pero no podemos dar el quinto paso sin haber dado el primero. Y el primero es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Aceptar que Jesucristo pagó ya por nuestros pecados. Y que nosotros aceptamos que la muerte de Jesucristo fue suficiente pago por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice en la Biblia que nuestra vida de pecado queda borrada. Ya no se acuerda Él más de nuestros pecados. Y dice que los va a separar tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Y el segundo paso cuál es? Ir al bautismo. Es el segundo paso que tenemos que dar. Tenemos que ir al bautismo para que recibamos el don del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el don del Espíritu Santo, entonces empezamos a tener la guía de Dios en nuestras decisiones. Ahí vamos a poder empezar a hacer planes conjuntamente con Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar en nosotros. Antes del bautismo, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Nos ministra ocasionalmente, como hoy en la alabanza, que estuvo precioso. Y nos guía y nos muestra. Pero cuando nosotros damos el paso de fe y nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y empieza a guiarnos en el camino en que debemos andar. Y empieza a mostrarnos las cosas que debemos hacer. Y por eso es importante que nosotros demos esos dos primeros pasos para que después demos el tercer paso. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O al contrario, Señor, quiero que me hagas esto. Quiero que me des la luz de mis ojos. Necesitamos dar el primero y el segundo paso antes de dar los demás. Jesús le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Sigue el camino. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy, que debemos seguir en el camino. Debemos seguir sirviéndole al Señor y hacer cosas grandes para Dios. Tenemos que seguir en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Bartimeo era ciego, pero tenía suficiente visión para saber que necesitaba la gracia de Dios. Y no le importó romper protocolos para poder conseguir la gracia de Dios. Muchas veces nosotros no vamos al bautismo porque pensamos que no es necesario, porque conocemos palabra, porque ya hemos escuchado muchas prédicas, porque vamos a la iglesia y porque diezmamos. Pero el bautismo es necesario, es uno de los pasos que tenemos que dar. Es un paso que dio Jesús mismo. Él mismo dio el paso del bautismo. ¿Por qué lo daría Jesús? Si Él, pues definitivamente el Hijo de Dios. Pero Él lo hizo para darnos ejemplo, para que ninguno nos sintamos que no necesitamos el bautismo. Porque cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo una declaración pública de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y cuando damos ese paso de fe, el Señor se agrada
en bendecirnos, tanto que nos da su propio espíritu. Pero la ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física, porque no nos permite ver el futuro, no nos permite ver nuestra vida proyectada en Dios y nos lleva siempre a estar mirando el pasado. El pasado realmente no lo podemos cambiar. El pasado ya pasó. El pasado nos dejó dolor, pero es nuestra elección si queremos que ese pasado siga causándonos dolor o si queremos proyectarnos a una vida mejor. Santiago dice, si la gente dice que tiene fe pero no hace nada, su fe no vale nada. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor nos hizo nuevamente. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. De hecho dice en la palabra de Dios que nosotros somos criaturas suyas, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que si usted conoce del Señor, tenga la certeza de que el Señor ya tiene una gran cantidad de obras preparadas para que usted esté caminando ahí. Y lo puso en un sector de la sociedad, en un sector de la empresa, en un sector económico, para que sea influencia en esa zona, en esas personas. Y usted es la persona que el Señor va a utilizar para llevar la salvación a esas almas. Pero necesita dar el paso de obediencia, necesita dar el paso de fe. Si usted se queda quieto, definitivamente no va a suceder nada. Tiene que ponerse los lentes espirituales para mirar el propósito de Dios con su vida, allí donde el Señor lo tiene. El Señor ya preparó esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Ya las tiene listas. Solamente necesitamos dar el paso de fe, de obediencia y empezar a caminar en ellas. Yo le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo en Estados Unidos, la verdad. Aunque muy cuestionado el presidente Trump, pero ha prometido que va a volverle la voz a la iglesia. Antes no se podía hablar de política en la iglesia en Estados Unidos, pero esa enmienda la van a quitar. Y el argumento era que porque en la iglesia no se pagaban impuestos, pero la iglesia debe ser la conciencia de la nación. Y él va a restaurar la libertad para poder orar en los colegios. Esto realmente es algo que, aunque parece pequeño, es muy, muy importante, porque es empezar a volver a los caminos. Es un nuevo empezar el que va a tener Estados Unidos. Ya eliminaron el presupuesto para el aborto. Eso ya es un paso importantísimo, porque ya empezaron los nuevos comienzos. Y gracias a Dios, porque el hombre está rodeado de muchos cristianos, y cristianos radicales, cristianos de verdad, que van a influir en la ONU con la proyección de los principios cristianos allí, para que se irradien a todo el mundo. Y esto va a ser de mucha bendición, va a ser una transformación que el Señor está haciendo. Esas obras el Señor las tenía preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y el vicepresidente es un hombre de fe, y muchos de los ministros de su gabinete son hombres de fe, y el Señor va a hacer grandes cosas a través de ellos. Gracias a Dios que rompieron la barrera del temor, de la censura. ¿Qué van a decir los del LGTBI? Porque quitaron el loguito en la página de la Casa Blanca, el link. No tuvo temor de hacerlo, dio el paso de fe y dijo: esto es lo que tenemos que hacer, y lo hizo. Y gracias a Dios por ese hombre valiente, porque es realmente la única persona que está neutralizando esa tendencia secularista de adoctrinamiento de la sociedad que estaba tan galopante, andando por todo el mundo. Y así como el Señor puede usar a él y usar al vicepresidente y a muchas otras personas, nos puede usar a nosotros también, para que empecemos a ser sal, para ser luz. Pero necesitamos mezclarnos con el problema. La sal no sirve de nada si usted la tiene en un salero, pero si usted aplica la carne cambia de sabor. Si usted le pone la salecita a la sopa, sabe más rico.
Si le pones salecita al aguacate, sabe más rico el aguacate. Necesitamos ser sal, necesitamos impregnarnos en la sociedad y en las circunstancias y en las situaciones de la sociedad para que los principios cristianos empiecen a restaurarse. Pero necesitamos dar ese paso de fe, necesitamos empezar a caminar en el Señor. No podemos seguirnos quedando sentados a la orilla del camino, viendo que Jesús pasa. Y qué bonito el Señor en la alabanza hoy, uy, qué chévere. Y pasó de largo. Y perdimos la oportunidad de que el Señor nos bendijera. La fe sin obras es muerta. Tenemos que salir del anquilosamiento, de la parálisis y empezar a hacer cosas grandes para Dios. Yo sé que Dios tiene el propósito de hacer de esta una iglesia grande. Pero eso va a depender del trabajo que cada uno de nosotros hagamos. Eso va a depender de que realmente nosotros demos ese primer paso. ¿Cuál es el próximo paso que tienen que dar cada uno? A los que ya se han bautizado, entonces el siguiente paso será empezar a buscar un discípulo, una persona a quien enseñarle, a quien testificarle de la obra que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Cada uno tiene que estar seguramente en un paso diferente, algunos estarán en el mismo paso, pero el Señor espera que nosotros demos ese paso. Y hoy el Señor nos está llamando y nos está invitando a que demos ese paso y empecemos a caminar con